momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Luis Rojas. Luis, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Muy buenos días, muchas gracias Eduardo por la invitación. Luis, queríamos consultarte tu visión acerca de la inflación en nuestro país y un debate recurrente respecto a los números que proyecta o que publica el Banco Central del Paraguay y lo que sería el día a día también de las personas. Primeramente, Luis, ¿cómo analizás vos la situación de la inflación en Paraguay actualmente? Según el Banco Central, estamos dentro del rango meta y cierta estabilidad, pero ¿cuál es el análisis que vos podés hacer respecto a lo que sería justamente esta relación también con el costo de vida de las personas? Bueno, me parece, Eduardo, un tema muy interesante el de la inflación porque condensa diferentes elementos de la economía paraguaya, del día a día, de la vida de nuestra gente, de nuestra población. La inflación se refiere a la variación de precios de bienes y servicios, de productos distintos, ¿verdad? Diversos, y el acceso que eso implica para la población, acceder a alimentos, a vivienda, a transporte, a medicamentos, bueno, diversos bienes, ¿verdad? Que son necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. Y en una economía de mercado como la paraguaya, con sus características, digamos, particulares, el acceso a los bienes y servicios se da en gran medida a través de la compra, a través del mercado, a través de los precios de esos productos. Entonces, la inflación como que pone en debate todos estos aspectos, ¿verdad? Pone en debate los precios, lógicamente, de los bienes y servicios, pone en debate los ingresos de la gente, el nivel, el poder adquisitivo, el trabajo, el empleo, pone en debate el rol del Estado, ¿verdad? Las políticas públicas, pone en debate la calidad de vida o la mala situación, las condiciones de vida de la población, pone en debate el sistema productivo, el aparato productivo nacional, primario, agropecuario, el sector industrial, el sector financiero. O sea, por eso creo que es interesante siempre lo de la inflación, porque al hablar de precios, de variación, estamos hablando de todo esto, de todas estas variables, ¿verdad? Y en el caso nuestro, Eduardo, es un punto de tensión, de contradicción, de conflicto, de lecturas distintas, muchas veces contrapuestas. ¿Qué pasa con la inflación, verdad? Digo esto porque hay un discurso desde el gobierno, desde el Banco Central, desde ciertos organismos técnicos, de que la inflación es baja. En Paraguay se lo compara mucho con la Argentina, con otros países, y se enmarca ese discurso de baja inflación en esto de la estabilidad macroeconómica, de una situación positiva, de una situación estable, de una situación buena a nivel macroeconómico, a nivel de precios. Y ahí contrastamos eso con la realidad cotidiana, con la calle, con las mesas de las familias paraguayas, con las condiciones de vida. Y ahí empieza a hacer ruido, empezamos a ver distancias, diferencias, contrastes entre el discurso de la estabilidad y de la baja inflación y el día a día de la gente. O sea, en el día a día, al menos de grandes sectores de la población, encontramos dificultades, ¿verdad? Dificultades para llegar a fin de mes con los gastos, cubrir las cuentas, pagar las cuotas, pagar el alquiler y tener un nivel de vida mínimo, ¿verdad? Satisfacer necesidades fundamentales, ¿verdad? Y bueno, ahí es que nos parece que estos datos de inflación siempre van a contramano de lo que está pasando en la realidad. Y esto es peligroso porque con un discurso de estabilidad y de que hay poca inflación y de que está bien la macroeconomía y de que hay estabilidad, uno tiende a conformarse y tiende a decir estamos bien, estamos haciendo bien y hay que seguir nomás por este rumbo.
Sin embargo, la gente no está viviendo bien, no está teniendo acceso a una buena salud, a buenos servicios médicos, a medicamentos, a buena alimentación, a una buena vivienda, a un buen medio de transporte, bueno, otros tipos de bienes y servicios también. Y eso va impactando en la calidad de vida, va impactando en la forma que vive la gente, deteriora la calidad de vida, deteriora la alimentación de la familia, su salud, su descanso, sus condiciones cotidianas de residencia, de vida. Y bueno, eso va teniendo su impacto a corto plazo y lógicamente también a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema a tener en cuenta. El gobierno emitió números, ¿verdad? Como lo hace cada fin de mes, diciendo que en septiembre la inflación fue baja, que la inflación del año está por los 2,5% de enero a septiembre, que la inflación en alimentos siempre es superior, o sea, la inflación general es 2,5, pero la de alimentos está por encima del 4%. En el último año también, ¿verdad? La inflación que le dicen interanual, en general, desde septiembre del año pasado hasta hoy, esa inflación interanual es de 4%, pero en alimentos está cerca del 8%. O sea, un dato también relevante es que siempre el costo de los alimentos duplica a la inflación promedio de una canasta más amplia de bienes y servicios, ¿verdad? En alimentos, en frutas, en hortalizas, en carne, en leche, en quesos. Ahí es donde la inflación golpea más, es más intensa, está más focalizada en los alimentos. Y bueno, eso tiene un gran impacto en las familias de nuestro país, en el día a día, ¿verdad? Porque brevemente nomás, Eduardo, recordamos que la inflación la mide el Banco Central en base a una canasta de productos, una canasta muy amplia de más de 400 productos, bienes y servicios en general, pero de esos 450 bienes que mide el Banco Central, el nivel de precios, el 30%, casi el 30%, un poquito menos, del 30% corresponde a alimentos. O sea, el 30% de la canasta básica de consumo paraguayo son alimentos. Entonces, lógicamente, el peso que tienen los alimentos en el bolsillo, en el presupuesto familiar, es muy grande, ¿verdad? O sea, la gente gasta mucho dinero en alimentos. Es el sector, el rubro principal. 30% de la canasta básica. Entonces, cuando la inflación es más fuerte, más pronunciada en ese sector, lógicamente el impacto es más grande, ¿verdad? Que si aumenta el precio de, no sé, de las ropas, de los celulares, de los electrodomésticos, que también impacta, pero siempre alimento es lo que la gente prioriza porque, bueno, es lo esencial, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos un problema estructural que tiene que ver con la producción y provisión de alimentos que siempre está en tensión y generando, digamos, un sobrecosto al presupuesto familiar. Luis, en términos de lo que se podría hacer para tratar de minimizar un poquitito este impacto fuerte, ya estás mencionando, los alimentos están prácticamente duplicando lo que sería la inflación, frutas y verduras, está reduciéndose en términos comparativos, pero está aproximadamente en un 30% de incremento. Es una locura para una familia que tiene que sobrellevar estos gastos. ¿Qué te parece que se puede hacer en términos de medidas aplicadas un poquitito más allá de lo que es también la órbita del Banco Central, que para ese tipo de cosas entiendo que está bastante limitado también? Sí, eh, bueno, me parece que justamente ahí está uno de los grandes problemas en nuestro país, Eduardo, el limitarnos a medidas monetarias. Política monetaria parecería ser que en el análisis del gobierno en general y del Banco Central, solamente la política monetaria es la responsable de controlar la inflación, ¿verdad? O sea, es una vertiente de la economía, una vertiente liberal, una vertiente monetarista, eh, que focaliza solamente en el dinero, digamos, la causa de la inflación. Entonces, solamente con políticas del Banco Central, políticas monetarias, restricción de la oferta monetaria o ampliación de la oferta monetaria, la tasa de interés,
el tipo de cambio. Con eso ya se controla la inflación, con eso es suficiente. Yo y mucha gente, bueno, creemos que no, ¿verdad? La inflación es multicausal. Por dar un ejemplo, ¿verdad? La subida del petróleo a nivel internacional. El precio del petróleo impacta inmediatamente en los combustibles y los combustibles impactan en todos los fletes, los transportes y impacta en todos los productos, ¿verdad? Que se distribuyen y aumentan los precios. Una crisis climática, una sequía o otros fenómenos climáticos como las altas temperaturas, falta de agua, directamente impactan la productividad, ¿verdad? En la producción agrícola, ganadera, cae la producción y aumentan los precios. Entonces, con esos dos ejemplos, bueno, señalamos que la inflación tiene múltiples causas, no solamente monetaria. Entonces, la intervención del Estado tiene que ser múltiple también, no solamente monetaria, no solamente el Banco Central, sino que el nivel de precios, el nivel de oferta, de productividad, tiene que ser abordado por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, el abordaje tiene que ser integral. Y bueno, como mencionábamos recientemente, gran parte del problema en Paraguay se focaliza en la parte de alimentos. La inflación está muy focalizada en alimentos, en el costo, ¿verdad? De esos productos básicos. Entonces ahí tenemos un problema del modelo económico paraguayo. El modelo paraguayo es un modelo primario exportador, o sea, muy orientado, excesivamente orientado al mercado internacional, a la exportación de unas pocas materias primas agropecuarias, soja, maíz, trigo, arroz, carne. Pero para esa exportación se destina la mayor parte de todo el esfuerzo productivo del país. O sea, la tierra, el 95-96% de la tierra utilizada en la producción se destina a la exportación. Los créditos, el capital, la inversión, el agua. En consecuencia, es muy poco lo que se destina a la producción de alimentos para el mercado local. Según el último censo agropecuario publicado en el 2022, cayó la superficie de producción de casi todos los rubros de alimentación nacional. O sea, cayó la superficie de mandioca, cayó la superficie de porotos, cayó la superficie de hortalizas, de varias hortalizas, cayó la superficie de frutas, cayó la superficie de maíces nativos, el maíz chipá, por ejemplo, que se usa para la harina de maíz tradicional, cayó la superficie de sésamo, cayó la superficie de sandía, cayó la superficie, bueno, de diferentes productos, ¿verdad? Y eso deriva en menor producción y menor producción significa mayor precio, aumento de los precios. Se compensa parcialmente con importación de productos argentinos y brasileños, pero la importación también implica sobrecostos. Se depende del empleo externo, argentino o brasileño. No se genera el empleo nacional, uno. Y dos, se depende de productos extranjeros. O sea, tienen que producirlo a costos de Brasil a Argentina, tienen que transportarlo, pagar fletes y pagar y tasas aduaneras de importación también, ¿verdad? Más el tema del tipo de cambio, el dólar, que entra a jugar también. Entonces, productos extranjeros para la alimentación impacta en la inflación, en el aumento de precios, principalmente de hortalizas, tubérculos y frutas. O sea, muy alta incidencia de producción extranjera en tomate, locote, zanahoria, papa, cebolla. eh, bueno, entre otros productos que se dependen mucho de la importación. Frutas como, ni qué decir, ¿verdad? Bueno, hay cosas que no podemos producir nosotros como manzana, peras, pero otras sí, ¿verdad? Que se importa igual como naranja, pomelo, piña. Bueno, entonces ahí hay un problema. No estamos potenciando la producción nacional, no hay apoyo al pequeño productor campesino, familiar, que requiere un sistema de riego, que requiere un invernadero, que requiere eh, apoyo técnico y fundamentalmente también en la comercialización, eh, transporte, vías de comunicación. Entonces, hay una tarea enorme que hacer desde el Ministerio de Agricultura
en eso, ¿verdad? En promover la producción de alimentos. También tiene que ver con el INDER, que no tiene política de tierras para los pequeños productores, tiene que haber política de tierra. También tiene que ver con el Banco de Fomento, con el crédito agrícola, que no están financiando más que un 10%, 11, 12% de todos los productores agrícolas. Uno de cada 10 prácticamente tiene acceso a crédito. Uno de cada 10 tiene acceso a asistencia técnica entre los pequeños productores. Entonces el diagnóstico es un Estado ausente en materia de producción para el mercado local, y eso se deriva en esto, ¿verdad? En altos precios de los alimentos. Y después te puedo comentar otra cosa más en relación al Estado que puede hacer, que tiene que ver no con alimentos, sino con otros bienes y servicios que también requiere de una mayor intervención del Estado.